Vamos a seguir con el estudio que venimos teniendo de Lucas 17. Estamos estudiando los evangelios. Ya vimos Mateo, Marcos, y ahora estamos en Lucas capítulo 17. Y voy a leer versículo 20 hasta el versículo 37. Aunque esta noche solamente vamos a tocar dos versículos, versículos 20 y 21. ¿Está bien? Pero vamos a leer todo, digamos, este párrafo, y dice así la palabra de Dios. Preguntado por los fariseos, cuando había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, y no vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las actas. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te alabamos una vez más por tu palabra y te damos gracias porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Te damos gracias, Padre, porque la fe viene por el oír por tu palabra. Y te damos gracias, Padre, porque toda tu palabra es verdad, toda ella es confiable, toda ella es segura, y todo lo que tú dices en ella se cumple. Se cumple en el tiempo que tú ya has determinado. Padre Celestial, te damos gracias porque a través de tu palabra podemos conocerte a ti, conocer a tu Hijo, conocer a tu Santo Espíritu, conocer el propósito que tú tienes para nuestras vidas, el propósito que tú tienes para tu iglesia. Te damos gracias, Padre, porque todo lo que nosotros necesitamos saber lo encontramos en tu palabra. Tu palabra es perfecta, convierte el alma. Tu palabra, Padre amado, es viva y permanece para siempre. Y lo que Jesús dijo hace 2000 años atrás prácticamente tiene vigencia, como en ese momento también la tiene ahora, porque sigue siendo la verdad y permanece. Padre Celestial, permítanos gozarnos ahora en tu palabra, permítanos, Padre, alimentarnos por ella y gozarnos, Padre amado, que tú eres el Rey, que tú reinas sobre todas las cosas, que el Señor Jesús es el Rey. Pedimos esto en nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, este párrafo, está versículo 20 hasta versículo 37, pero hay mucho contenido de estos versículos y no podemos enseñarlo a la ligera. Entonces vamos a ver solamente esta tarde dos versículos, el versículo 20 y el versículo 21. Recordemos lo siguiente: el Señor Jesús, durante su ministerio de 3 años, hubo un grupo que le seguía constantemente, que eran los discípulos, los apóstoles, ¿se acuerdan? Eran ellos. Aparte de que seguían a Jesús, sus discípulos, había un grupo de mujeres que servían a Cristo también. De sus bienes servían al Señor, ¿no? Y también estaban con ellos. También, cada tanto habían personas con distintas necesidades que el Señor los atendía, los recibía. Eran curados, sanados. Algunos de ellos les siguieron, otros el Señor los mandó para que vayan a sus casas. Pero también había un grupo prácticamente permanente, que era el grupo de los fariseos, de los saduceos, de sacerdotes, que seguían a Cristo donde él iba, ellos también iban. Y ellos no iban detrás de Jesús de una forma sincera para conocer más al Mesías, conocer
más los mandamientos del reino, conocemos al Señor. No, lo que ellos iban siempre con preguntas, casi siempre con preguntas malintencionadas, con preguntas medias tramposas, donde el Señor Jesús les respondiese, pudiese quedar mal parado, ¿no? Y siempre el Señor les respondió a ellos, humillándolos, y la gente se daba cuenta, ¿no?, que el Señor Jesús enseñaba y predicaba con autoridad, no como los fariseos, que no tenían ninguna autoridad. Y estaban los fariseos que siempre estaban intérpretes de la ley, siguiendo a Cristo, y cada tanto hacían preguntas. Ahora ellos, versículo 20-21, vemos esto. Ellos hacen una pregunta a Jesús y Cristo, veamos cómo se las responde. Dice el versículo 20: preguntado por los fariseos, cuando había venido el reino de Dios, les respondió y dijo. Entonces, ¿quiénes hacen esta pregunta? Los fariseos. No eran sus discípulos, eran los fariseos. Y estos preguntaron cuándo había venido el reino de Dios. ¿Por qué le preguntaban eso a Jesús? Porque escuchaban sus enseñanzas y entendían más o menos que Él era el Mesías y que el Señor Jesús estaba transmitiendo eso. Entonces para ellos decían, bueno, si Él se cree que es el Rey de Israel, si Él se cree que es el Mesías, ¿cuándo se va a manifestar abiertamente? Porque por lo que vemos no es el Rey que nosotros esperamos. ¿Cuál era el problema con esto? Que los fariseos esperaban el reino de Dios. Pero para ellos el reino de Dios es que Dios mismo viniese a reinar, pusiese su trono en Jerusalén, Jerusalén sea la gran ciudad del mundo, el centro de toda la tierra, y que los romanos que en ese tiempo habían dominado a los israelitas, tiempo atrás se tratado por los griegos, y cuánto enemigo Israel tuvo, que todos ellos fuesen todos aplastados, fuesen quebrantados, que fuesen destruidos, y que el reino de Dios sería un gran poder político, haría que Israel sea una gran nación, y para ellos el reino de Dios era eso lo que ellos esperaban. Entonces cuando ellos preguntaron cuándo vendría el reino de Dios, se referían a eso. ¿Cuándo comenzaría, digamos, Dios a reinar de esa forma como ellos esperaban? Cristo, que le responde, pero no le responde lo que ellos preguntaron. O sea, ellos apuntaban a eso, a ese tipo de reino. Pero Cristo responde al tipo de reino del cual Él está hablando, que es muy distinto a lo que ellos pensaban. Porque dice el versículo 20, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allá, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. O sea, el reino de Dios ya estaba. Y lo que ellos apuntaban, ¿no?, es cuándo debe venir el reino de Dios, y apuntaban a esa clase de reino, pero no al reino del cual Jesús está hablando. No al reino del cual Jesús está hablando. Miren, en aquellos años, un rey era la persona que tenía dominio total y absoluto sobre todo su reino, sobre todo su pueblo y toda la nación. Él determinaba las leyes, Él determinaba lo que era bueno, lo que era malo. Si a él le caía alguien en gracia, le daba un montón de regalos. Si una persona no le agradaba, lo hacía matar. El rey tenía un montón de posesiones, podía apoderarse de los terrenos, campos de la gente, porque tenía un ejército que lo respaldaba. Y el poder que tenía era un poder absoluto. Los reyes que nosotros conocemos en este tiempo no tienen nada que ver con esos reinos. Porque, por ejemplo, en España hay un rey. Es un rey. En Inglaterra hay otro rey. En Holanda hay otros reyes. Y hay distintos reyes en distintos países. Pero ellos no manejan el poder político. Estos reyes, ¿qué son? Son solamente una figura, ¿no?, para respetar la tradición de un reino que hubo en su nación. Pero la reina de Inglaterra, bueno, ahora está el rey Carlos de Inglaterra, en realidad él está para firmar papeles, para presentarse en eventos benéficos, ¿no?, y respetando a la dinastía de los reyes. Nada más que esto, porque en realidad es el poder político quien gobierna y no él como rey, y los demás reino es lo mismo, ¿no es cierto? Es lo mismo. Ahora, cuando ellos preguntaban, era ese tipo de rey, con el gran poder político. ¿Cuándo va a suceder todo esto? Primero vamos a ver lo siguiente. Dios, el Señor, Él es el Rey, siempre lo ha sido, lo es y siempre lo será. ¿Está bien? Vamos a ver varios versículos para que... Podría decir los versículos, leer todos rápido,
pero yo creo que cuando uno los lee queda más, ¿no? Vayan por favor a Salmos 33. Salmos 33, estos versículos están hablando, ¿no? Lo siguiente, versículo 11. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. O sea, la palabra de Dios es eterna. Y Él como Rey, su palabra es para siempre, para siempre. Busquen por favor en Isaías, capítulo 14. Isaías 14. Versículo 27. Dice así: porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? ¿Qué vemos acá? Vemos una tremenda soberanía de Dios. Si Dios ha determinado algo, ¿quién lo va a impedir? Si Dios extiende su mano, ¿quién la hará retroceder? Nadie. Porque Él es el Rey. Él es Dios. Él es el Señor. Busquen Isaías capítulo 46. Isaías 46. Versículo 8. Mostrando la soberanía, la autoridad, la eternidad de Dios. Isaías 46, 8. Acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros, pecadores. Acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Pero cuando dicen, bueno, Jesús es un camino para llegar a Dios, Buda es otro camino para llegar a Dios, Mahoma, los testigos de Jehová, bueno, son todos caminos para llegar a Dios. No es verdad. Jesús dijo, yo soy ¿qué? El camino. Él no dijo, yo soy uno de los caminos, yo soy el único camino. Yo soy el camino, yo soy la verdad. No pueden haber varias verdades, una sola, y es Él. Y Él es la vida, Él es el Dios de la vida. Y si hay alguna duda, nadie viene al Padre sino es por mí. El Señor, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y acá nos dice que Dios, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada es semejante a mí, no hay nada que se parezca a nuestro Dios. No hay nada que se parezca a nuestro Dios. Que anuncio lo por venir desde el principio de la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. ¿Se dan cuenta, hermanos? Dios tiene un propósito y un plan y lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Uno puede ver en la Escritura, ¿no? El plan de Dios perfecto, la soberanía de Dios. Cuando estoy compartiendo Génesis los días miércoles, y lo último que he compartido ha sido lo siguiente. Cuando Noé desciende del arca, Dios le dice a su familia que fructifiquen, se multipliquen y que se expandan, que sean esparcidos por toda la tierra. Pero ellos en su rebeldía, ¿qué hicieron? No. A la cabeza estaba este hombre perverso Nimrod, que fue vigoroso cazador, el primer poderoso de la tierra, el cual unió a toda la humanidad allí presente, a la mayoría de ellos, porque la familia de Eber con sus hijos, que era hebreo, no se unió a ellos. Pero, ¿qué hicieron ellos? Decidieron hacer una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo, al trono de Dios. Era eso el desafío. O sea, una ciudad, un gran poder político, una torre, una religión, y nos haremos un nombre por si fuésemos esparcidos. Ellos establecieron una llanura, porque el corazón humano es así, siempre es en contra de lo que Dios dice en su palabra. Bueno, ¿quién gana acá? ¿El plan de Dios cuál es? Que sean todos, se esparzan todos y que llenen la tierra. Pero ellos dijeron, no lo vamos a hacer. Hacemos una gran ciudad. Bueno, ¿quién ganó esto? Cuando ellos comenzaron a hacer la torre de Babel, el Señor desciende y Él dijo, nadie va a desistir a ellos de seguir con esta maldad que tienen. ¿Y qué hizo Dios? Confundió las lenguas y no se entendían. Y comenzó a decir distintos idiomas. Al no comprenderse, ¿qué sucedió con ellos? Como no podían vivir juntos porque no se entendían, ¿qué hicieron? Se esparcieron. O sea, ¿cuál era el plan de Dios? Era ese. ¿Y qué hizo Dios? Se va a hacer lo que yo digo. ¿Entiendes? O sea, Dios cumple. O sea, miro eso, ¿no? Yo no veo cómo, o sea,
Si yo dije, Dios no es hombre para que mienta, el Hijo del Hombre para que se arrepienta. Si Él dijo, no lo hará. Si habló, no lo ejecutará. El Señor Jesús a sus discípulos les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Se acuerdan? Eso está en Hechos 1:8. La iglesia comenzó, crecían, se multiplicaban, pero parece que estaban cómodos en Jerusalén y Judea. ¿Se acuerdan? Estaban cómodos, estaban bien, la iglesia crecía, no se sumaban, se multiplicaban. No es que habían 5 y ahora hay 5 más, son 10, no. Hay 5 y ahora hay 25, se multiplican. O sea, estaba creciendo. Pero ¿cuál es el plan del Señor? Jerusalén, Judea, Samaria hasta el último de la tierra. Yo estaba lo más tranquilo allí. Y en Hechos capítulo 7, llevan detenido al fiel Esteban, un juicio perverso, lo terminan apedreando. Y en capítulo 8, después que apedrean a Esteban, ¿qué comienza? Comienza una gran persecución sobre los creyentes. ¿Y qué pasó a los creyentes? Empezaron a irse, muchos se fueron de Jerusalén, de Judea. ¿Y a dónde fueron? A Samaria. ¿Y después a dónde iban? Hasta el último de tierra. Y donde ellos iban por Samaria, por distintas ciudades, ¿qué hacían ellos? Predicaban el Evangelio. O sea, el plan del Señor siempre se cumple. ¿Por qué? Porque Él es el Rey. Nuestro Dios no es un Dios débil. Nuestro Señor no es débil. Él es poderoso. O sea, todo lo que Él ha dicho se va a cumplir. Todo lo que Él ha dicho todo lo que Él ha dicho se va a cumplir. La gente, me adelanto, ¿no? ¿Cómo será? Como en los tiempos de Noé. La gente se casaba, comía, bebía, ¿no es cierto? Y todo eso, hasta que de repente cayó el diluvio. ¿Qué esperamos nosotros? La venida del Señor Jesucristo. Y después, cuando Jesús venga a reinar. Cuando nosotros hablamos de esto a los que no comparten la fe, ellos, ¿cuál es la reacción? Se matan de la risa. ¿Y qué va a pasar? Se va a cumplir. No porque lo diga yo, porque el Señor Jesús lo dijo. Y tenemos que aferrarnos a su palabra, y es la verdad. Ahora, vemos, ¿no?, que el Señor es el Rey, siempre lo ha sido. Pero hay que hacer una diferencia. Vayan a Lucas 17 nuevamente. Pero acá tenemos que diferenciar algo, ¿no? Hay un reino que es material del Señor y un reino que es espiritual. Un reino que es material y un reino que es espiritual. ¿Está bien? En primer lugar, dice versículo 20: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Acá digamos, vamos a ver, digamos, que hay distinción. Está el reino material y el reino espiritual. Vayan por favor a Salmos 29, siempre dejé una marca en Lucas 17. Y Salmos 29, versículo 10. Dice así: Jehová preside en el diluvio, y se sienta Jehová como rey para siempre. O sea, lo que pasó acá, una oportunidad, fue el diluvio. ¿Quién guió todo lo que es el diluvio? Fue Dios. Fue Dios, ¿no es cierto? Salmos 47, vamos ahora. Salmos 47, versículo 2. Dice así: porque Jehová el Altísimo es temible, y el que es Rey grande sobre toda la tierra. Hermanos, porque Jehová el Altísimo es temible y Él es Rey grande sobre toda la tierra. ¿Quién reina toda la tierra? Los hombres poderosos de nuestra época, presidente Putin de Rusia, presidente Biden de Estados Unidos, el presidente chino, no lo voy a decir porque me va a salir todo mal, no voy a decir, y son todos gobiernos, humanamente hablando, de mucho poder. Pero, ¿quién le dio ese poder a ellos? ¿Quién le dio poder a Nabucodonosor? Fue Dios. Y cuando Nabucodonosor no quiso reconocer que Dios le daba el poder, ¿qué sucedió con él? Dios lo humilló por 7 años y vivió como un animal. Y cuando le fue de vuelta la razón, él reconoció que Dios es el Rey. Es Él quien domina sobre todos.
Todos los reyes de las naciones, todos los presidentes están en la mano de Dios y son como nada. Son como nada. Es más, pero Dios dice, como repartimiento de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de ¿quién? La mano de Jehová. A todo lo que Él quiere lo inclina. Y vemos, ¿no? Vemos la soberanía de Dios, la autoridad. Busquen el Salmo 103. Salmo 103. Versículo 19. Jehová estableció los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Vayamos a Salmo 145. Versículo 13. Dice así, Salmo 145, 13. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. La reina Isabel murió su padre atrás, y creo que tiene 96 años, y es la reina que vivió más años ejerciendo el poder en Inglaterra. Inglaterra es una potencia mundial, y vivió 96 años. Pero ¿qué pasó con la reina esta? Se murió. Se murió. Como se han muerto todos los reyes. Gengis Khan, Julio César, Alejandro Magno, todas estas personas poderosas se murieron. En cambio, ¿qué dice la Biblia? Que Dios reina por toda la eternidad y Él tiene el dominio sobre todas las cosas, ¿no? Entonces Dios es el rey de este mundo. El Señor, Él reina y Él domina todas las cosas de este mundo. Todo lo que la Biblia dice, que todo lo que hay en este mundo le pertenece al Señor. Los animales, las aves, los mamíferos, lo que hay en el mar, los seres humanos, todo le pertenece al Señor. La Biblia que dice que el oro y la plata, ¿de quién son? Son de Dios, ¿no es cierto? Todo, o sea, todas las cosas materiales le pertenece a Dios. Pero acá cuando Cristo responde, cuando vendrá el reino de Dios, no está hablando de ese reino material, sino Cristo de qué está hablando, del reino que espiritual. Ellos preguntan cuándo vendrá el reino de Dios pensando en eso, lo material, pero Jesús responde pensando en el reino espiritual. Y el reino que ellos esperaban era ese rey que aplaste a los enemigos, que humille, que los mate a todos, que vete a todos los romanos, que Israel lo ponga sobre todas las naciones del mundo. Lo que ellos esperaban era eso. En cambio, el reino espiritual y el reino que el Señor traía, ¿cuál era? No era ese, sino que el reino que Él quería era espiritual, aquel que cambia y transforma los corazones. Era ese el reino que el Señor Jesús venía, del cual Jesús está hablando ahora, ¿no? Busquen por favor en San Juan capítulo 3. San Juan 3. Si yo digo Jesús hablaba del reino espiritual, todos estamos de acuerdo. Pero quiero mostrar versículos para fundamentar este pensamiento. En Juan capítulo 3, versículo 1, el Señor Jesús se encuentra con Nicodemo, un fariseo que sinceramente estaba buscando al Señor. Y Juan 3.1 es así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver que el reino de Dios. Entonces Jesús está hablando de un nuevo nacimiento. Si no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo no entendía nada, ¿no? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es; lo que ha nacido de ¿qué? Del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, o sea, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y el sonido no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Entonces, Nicodemo, si querés ver el reino de Dios, tenés que nacer de nuevo.
¿Y de qué nacimiento está hablando? No está hablando de nacimiento físico, es un nacimiento que es espiritual. Los que han nacido de la carne es carne, los que han nacido de espíritu es espíritu, eso. O sea, está hablando de un nacimiento espiritual. ¿Querés entrar a este reino de Dios? ¿Querés este reino de Dios? Tenés que nacer espiritualmente. Si no has nacido espiritualmente, no podés ver esto. Es más, ellos que esperaban un reino ostentoso, un rey entrando en Jerusalén con toda la pompa, con todo el poder. Vieron cada tanto las grandes potencias hacen demostraciones de su poder. Muestran a los soldados, hombres y mujeres desfilando con su armamento, muestran tremendos tanques, helicópteros, aviones, cañones, bombas, misiles, impresionante todo lo que ellos hacen. En cambio, acá Dios está hablando ¿qué? De algo interno. Está hablando de algo interno, está hablando de algo ostentoso. Está hablando de otro reino, está hablando de un reino espiritual. Lo que Dios quiere hacer, lo que el Señor quiere hacer en los corazones, de eso está hablando. Miren, vamos a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Este reino espiritual es el que predicaba Juan el Bautista. Mateo 3.1 dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos ¿qué? Se ha acercado. O sea, el reino que predicaba Juan el Bautista, ¿cuál es? Es el reino de los cielos. Era eso lo que está predicando. Noten en Mateo capítulo 4. Mateo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién está predicando Jesús? ¿De qué reino está hablando? El reino de los cielos. Está hablando del reino espiritual. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan predicaba este reino, Jesús predicaba este reino, y cuando Jesús, busque Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo 5. Manda a los 12 para que vayan a predicar y dice así. 12:5. Perdón, capítulo 10, verso 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, en ciudades samaritanas no entréis, sino ir ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo a predicar diciendo, ¿qué cosa? El reino de los cielos se ha acercado. O sea, lo que ellos predicaban, ¿qué era? Juan el Bautista, el Señor Jesús y los apóstoles, y el apóstol Pablo, ¿qué es lo que predicaban? Predicaban que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo entrar ese reino de los cielos? ¿De qué forma entra ese reino de los cielos? ¿Qué palabras vemos repetidas en estos lugares? Arrepentirse. Si no hay arrepentimiento, no podemos nacer de nuevo. Si no hay arrepentimiento, no vamos a poder ser parte de ese reino espiritual del cual Jesús está hablando. Busque por favor en Marcos capítulo 1. Marcos 1. La respuesta de Jesús se refiere a un reino espiritual, no a un reino material, por lo que estamos viendo, ¿no? Y Marcos capítulo 1, verso 14 dice así: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. El tiempo se cumplió, el reino de Dios se ha acercado. Dice: arrepentíos y creed el evangelio. Como que diciendo, ¿cuál es la entrada para ser parte de este reino de Dios? Quiero ser parte del reino de Dios. ¿Qué debo hacer? Tenés que arrepentirte y creer en el Señor. Porque si vos no te arrepentís y seguís viviendo de la forma que sabés que a Dios no le honra ni glorifica, no te engañes a vos mismo. No te engañes a vos mismo, ¿no? Predicar el evangelio, que se arrepientan y crean en Jesús. Una persona que cree en Jesús de verdad es porque está arrepentido de verdad. Y si la persona se ha arrepentido de verdad, cree en Jesús de verdad. Mucha gente sí, yo creo en Jesús, pero creen como algo histórico nada más. Pero el evangelio no lo aceptan porque no están arrepentidos. Están mal, viven mal y van siguiendo mal hasta que se arrepientan. Hasta que se humillen delante del Señor. Pidan perdón por sus maldades. Y crean que Jesucristo es el Hijo de Dios. Que Dios subió en la cruz por mis pecados para salvarme.
Y de esa forma se va a efectuar, ese nuevo nacimiento, para poder ser parte de ese reino, de Dios. Vayamos a Lucas, capítulo 17. En un sentido, cómo se inaugura el reino de Dios, con la presencia de Cristo, ¿no? Dice, versículo 20, preguntado por los fariseos, cuando había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Miren, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Y la respuesta, ellos le preguntan, ¿cuándo ha de venir el reino de Dios? La respuesta, ¿cuál es? Que cuando el reino de Dios no viene con advertencia, o sea, no viene con señales visibles. Ellos esperaban el reino de Dios con mucha pompa, un show, un espectáculo, esperaban algo impresionante. No va a venir, dice, no vendrá con advertencia, no vendrá con señales visibles como ellos esperaban. Es más, por ejemplo, Jesús cuando nació en un pesebre, una forma humilde y sencilla, en Belén, un pueblo muy pequeño de Israel. Por ejemplo, la reina no sé de dónde está embarazada, tuvo bebé y todo el mundo está contento porque nació el futuro rey o reina de Holanda, de España, no sé de dónde, ¿no? Y le sacan fotos y está en toda la etapa de revista. Jesús no apareció en un lado. Es más, esa noche los pastores, los ángeles anunciaron que Jesús había nacido. Y los pastores fueron y adoraron al Señor, ¿no es cierto? Pero eso fue todo, digamos, en ese grupo nada más. Es más, cuando Herodes escuchó, después de 2 años más o menos, que vinieron los magos del Oriente para adorar al rey, o sea, él ni enterado que ya había nacido, y han pasado más o menos 2 años. Entonces, cuando Jesús dice no vendrá con advertencia, o sea, no vendrá con señales visibles, es a eso lo que se está refiriendo, ¿no? Ellos, ¿qué esperaban? Esperaban algo externo, ellos esperaban algo externo, ¿no? Eso es lo que ellos estaban esperando. ¿Se acuerdan cuando Naamán, el sirio leproso, va a la casa de Eliseo y le pide que sea sanado de la lepra? ¿Se acuerdan, no? Esa historia. No, y él le dice, bueno, anda y zambullite en el río 7 veces. Y él se enojó. Dijo, yo pensé que iba a salir, iba a invocar el nombre de Dios, capaz que pensó que iba a hacer un sacrificio. ¿Cuántas cosas habrá pensado él? No, todo lo que Dios va a hacer para sanar. No, anda y zambullite. Es más, allá en mi tierra hay ríos que son mejores que esto. Y su siervo que lo quería, no, pero si el siervo dice que hubiese pedido algo más difícil, hubiese dicho, no, anda. Bueno, está bien. Se metió una vez, 2 veces, todas las veces que le he dicho. Al fin y al cabo él creyó. Él dijo, en mi país, en mi tierra, hay ríos con agua más limpia. O sea, el agua donde fue, el agua como medio murita. ¿No es cierto? El agua que no era muy de la más clara. Pero fue y obedeció. No, y no fue, digamos que, bueno, a ver, el día de sanidad, todo el pueblo, vamos todos para allá porque hoy nada más el sirio va a ser sanado. No, fue algo ahí, prácticamente algo de incógnito. Ellos que esperaban algo externo, algo que dice por todos lados. Cuando Jesús está diciendo que su reino será espiritual y no buscando lo ostentoso, sino que es algo interno, porque lo que Dios quiere obrar en nuestro corazón. Antes que Cristo comience a predicar el Evangelio, el Señor era uno más entre la multitud. Pasaba desapercibido. Es más, cuando Cristo comenzó a predicar, su nombre era famoso, pero no en su cara, porque no había fotos, no había filmaciones, no había nada de él. No había carteles con un nombre de él y con el nombre y la figura de él. No, es más, el Señor Jesús puede pasar desapercibido. ¿Por qué? Porque la apariencia de él era una persona común y sencilla. No era una persona que entraría acá, no, y todos brillaría por todos. No, era como una persona más. No era la ostentación. No era la ostentación, sino algo sencillo, pero que era interno en el corazón. Y era eso lo que el Señor quería hacer, ¿no es cierto? Y en segundo lugar dice, ni dirán, verso 21, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Ellos preguntaban, ¿cuándo había de venir? Y Jesús, ¿qué les dice?
ya está entre vosotros. Ya está entre vosotros, ¿no? Y no dice está en vosotros, porque ellos ¿qué? No eran creyentes. ¿Y por qué se está entre vosotros? Porque el reino de Dios Jesús es el Rey. Es más, todos ustedes me han rodeado y me están preguntando, está entre vosotros. No estoy dentro de ustedes porque ustedes no me creen. Pero el reino de Dios está entre vosotros. Y está hablando, digamos, está hablando de Él como Rey, ya estaba entre ellos. Estaba entre ellos. Y hermanos, a la pregunta que ellos hacen, ¿cuándo debe venir el reino de Dios? Jesús que le responde, vendrá no con ostentación, no venir con advertencia, no con ostentación, no tocando trompeta, con fanfarra y todo este tipo de cosas, nada de eso, porque mi reino es espiritual y es algo interno, y no como ustedes pretenden, es algo externo, ¿no es cierto? Es eso. Y lo que el Señor quiere, el reino de Dios, ¿en qué consiste? Por favor, vayan a Romanos, capítulo 14. Romanos, capítulo 14. Vamos terminando ya. Versículo 17. Dice así: porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Estamos allí en Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es el reino de Dios, no es comida ni bebida, o sea, no es lo ostentoso, no es la apariencia. No es comida y bebida, no es buscar estas cosas externas. No es buscar las cosas externas, no. Esto se los leo, ¿está bien? Porque Efesios 1:3, así, escuchen. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición, que ¿se acuerdan? Espiritual. ¿En dónde? Lugares celestiales en Cristo. Dios nos ha bendecido en su Hijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Este falso evangelio de la prosperidad, ellos consideran que la bendición de Dios, ¿en qué consiste? En las cosas materiales. Pero el Señor, ¿qué me dice? Que me ha bendecido con toda bendición espiritual, ¿en dónde? En los lugares celestiales. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque es algo espiritual. Es algo espiritual. No, el reino de Dios está entre vosotros y el reino de Dios se ha expandido. Porque comenzó con el Señor, ¿no? Estaba hablando del reino espiritual. Comenzó con el Señor. Ya estaba allí el Rey, ¿no? Y comenzaron ya Juan predicando previamente, después los apóstoles, el apóstol Pablo y nosotros en este tiempo. ¿Cómo el reino de Dios va creciendo? A través de la predicación del Evangelio. ¿Qué debo buscar, hermanos? Predicar el Evangelio. Ahora las personas de este reino espiritual, quiero ser parte de este reino espiritual, ¿qué debo hacer? Tenés que arrepentirte y creer en Jesucristo. Tenés que arrepentirte y creer en Jesucristo. Y hermanos, no podemos juzgar, digamos, por la apariencia de todas las cosas. Por la apariencia de todas las cosas, ¿no? De repente ves, no sé, ves un edificio moderno, y porque pensás que moderno y vistoso es de lo mejor, y por ahí capaz que la gente adentro te atiende mal, no te reciben bien, y el sistema de servicio que dan no sirve para nada. Y por ahí tenés un edificio más viejo, a lo mejor no es tan vistoso, pero hay gente que te atiende al público de una forma correcta, ¿no? Forma correcta. Nosotros esta semana cumplimos acá con mi esposa 25 años. Hace 25 años atrás vinimos acá a esta iglesia. Era muy distinta. O sea que en 25 años hemos visto muchas familias pasar por acá. Pero había una familia en particular, la que me estaba pensando, que cuando estaban acá no hacían nada. No hacían nada. Él sí hacía algo, pero ella no hacía nada. Ella no hacía nada. Nada hacía, nada. Nada. No. Absolutamente nada. Se fueron a otro lugar lejos y tenían contacto con las familias de la iglesia, probablemente. Y él escribió una carta a la hermana de acá. Y le dijo, mirá, estamos yendo
a una iglesia que son como 400 personas, tienen colectivos que van a buscar a la gente, tienen edificios dobles, tienen un taller de costura donde hacemos esto, y yo participo en esto, yo participaba en todo. La hermana de acá le respondió, pero si acá no hacías nada. ¿Sabes cuál fue la respuesta de ella? Dijo, no, pero esta es una iglesia, de verdad. ¿Por qué? Porque era una iglesia, ¿cómo era? Exteriormente era fabulosa. Y el sistema era tenía todas las comodidades. El reino de Dios, hermano, no consiste en comida y bebida, no, sino que es algo espiritual. Lo que Dios quiere obrar que es en el corazón. Aceptemos. Miren, si aceptamos que Jesús es el Rey, aceptamos, ¿qué debemos ser nosotros para Él? Sus siervos. Y una persona que en este tiempo no acepta que Jesús es el Rey, habrá consecuencias. Porque cuando esta persona muera, tristemente, sin Cristo en su vida, ¿qué va a pasar con esa persona por toda la eternidad? Estará perdido. ¿Por qué motivo? Porque no aceptó el señorío de Jesús. El apóstol Pablo que dice, esta es la palabra que predicamos, si confesares con tu boca que Jesús es ¿quién? El Señor. Y que crees en tu corazón que levantó los muertos, serás salvo. Nicodemo, si no naces de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y ese es un reino espiritual.